Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Y cuando el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal.
les invito a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 17, versículos 26 en adelante. Hechos capítulo 17, versículos 26 en adelante. Dice la palabra de Dios allí, Hechos, el capítulo número 17, versículos 26 en adelante. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios sabe cuántos años vamos a vivir en este mundo. Él sabe cuánto tiempo de vida vas a tener tú. Y por esa razón Él nos invita, nos llama, para que disfrutemos de su compañía, de su amistad, y podamos ser librados de las muchas cosas malas que este mundo tiene. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente, ¿qué cosa dice la Biblia? No está lejos de cada uno de nosotros. En esta noche vamos a estudiar las promesas de Dios manifestadas al ser humano en su vida física, en su vida mental y en su vida espiritual. Consejos que en la palabra de Dios están y que pueden ayudarnos, como decíamos ayer, a prolongar nuestra existencia de 5 a 15 años más de vida. Hace algunos años atrás, el doctor Shirok del Instituto del Cáncer en California, antes de fallecer, él decía que más o menos el 75% de las enfermedades que los seres humanos padecen, que no tienen origen infecto-contagioso, se deben a que el hombre, se deben a que la mujer no sigue los principios que el Creador dejó. Y en esta noche entonces vamos a estudiar cuáles son esos principios. Ya hemos mirado un principio. La vida, para disfrutarla plenamente, debe de ser tenida o seguida en la voluntad de Dios. Dice que Él conoce los límites de nuestra habitación y ha prefijado el orden de los tiempos, y dice que no está lejos de ninguna persona que desee buscarle. Así que vamos a hablar en esta noche sobre nuestro cuerpo humano. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia en torno al cuerpo humano. Cerca de la casa donde vivo, allá en los Estados Unidos, hay una prestigiosa universidad llamada la Universidad de Duke. Y ellos se dedican a hacer muchas investigaciones y experimentos en torno a la sociedad norteamericana por la cantidad de horas de trabajo y por el constante estrés y la tensión emocional que se vive allá. Y entonces ellos hicieron un estudio sobre el sábado, sobre el séptimo día de la semana, o sobre el proceso que este día trae al cuerpo humano. Y descubrieron cosas muy interesantes. Descubrieron que las personas que descansan un día a la semana, conforme la Biblia dice, logran controlar mejor su estrés, tienen mejores relaciones familiares, se llevan mejor, sufren menos de ataques cardíacos y de ataques nerviosos, y además de eso dice que tienen un proceso de salud más estable que los que trabajan sin cesar los 7 días de la semana. Ahora, Dios sabía que el ser humano, para restaurar su vida física, necesitaba un día para descansar, y por eso entonces creó el sábado. Y hay ciertos procesos en las células que se renuevan una vez cada 7 días. Y en este sentido entonces veremos hoy
otros consejos que Dios en su palabra muestra para gozar de una mejor salud. Les invito a que me acompañe allí a Primera Tesalonicenses, el capítulo 5. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5. Y vamos a leer el versículo número 23. Primera Tesalonicenses 5, 23. Dice la palabra del Señor allí en Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿De qué manera? Por completo. Nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar que solo algunas personas pueden ser santos. Y se nos ha enseñado que solo un grupo privilegiado de individuos puede ser santo. Pero para los escritores del Nuevo Testamento, para todos los apóstoles, todo aquel que acepta a Jesús, que llega a seguir a Cristo y sus enseñanzas, según la Biblia, es también un santo. Usted lo puede ver en las distintas cartas del apóstol Pablo. Él siempre comienza o termina diciendo a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Galacia, y no se refiere solo a un grupito de personas muy pequeño, se refiere a todos los creyentes que han aceptado a Jesús, y el apóstol está ratificando esto al decir en el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Es decir, para que el ser humano goce de salud física, debe de incluir a Dios en su cuerpo y en su estilo de vida. Y vea usted que el apóstol Pablo dice aquí, y todo vuestro ser, y menciona tres cosas: espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él termina entonces en el verso 24 diciendo, ¿qué cosa? Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué cosa? Lo hará. Y pensando en esto, vamos ahora a mirar otra sección sobre esta misma dirección en la carta a los Romanos, el capítulo 12. Romanos, el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿de qué forma? En sacrificio vivo, no muerto. Porque un sacrificio es un animalito muerto en el Antiguo Testamento que representaba la obra de Jesús o el perdón de los pecados por medio de Cristo o la consagración. Pero aquí el apóstol está hablando a la iglesia y le está diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea que en nuestra vida se refleje el poder transformador de Dios. Y dice, santo, agradable a Dios, que es, ¿qué cosa? Vuestro culto racional. O sea que debe de ser una religión, una adoración mental, consciente, no algo producido por la herencia o porque así me lo enseñaron, sino porque la relación con Jesús en su palabra le lleva a usted entonces a actuar racionalmente. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Esto es maravilloso, ¿sabe? La vez pasada estaba hablando allí con alguien que se dedica a la ciencia y nos estaba haciendo una explicación de lo que ocurre en la mente de una persona que estaba habituada al alcohol. Cuando tiene un encuentro espiritual, la ciencia ha descubierto que en el cerebro, que funciona por medio de químicos, cuando una persona ha tenido un encuentro con el cielo y ha sido un adicto al alcohol o a las drogas, lo que hace
el cerebro es que cancela esa carretera de químicos que era la que estaba asociada al alcohol, al deseo de beber, al deseo de tomar licor, y entonces se construye una nueva carretera con nuevos propósitos y nuevas ideas, y esto hace que este antiguo camino por donde los químicos del cerebro accedían a caer en el vicio o seguir en la tentación del alcohol, este nuevo camino producido por la conversión de Dios hace que estos químicos reaccionen de una forma diferente y den una alternativa diciendo no al alcohol, tu vida vale mucho, y así este camino queda cerrado y aquí se abre uno nuevo. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Pablo está diciendo que hay una transformación del entendimiento, y así ocurre con el individuo. Va cambiando, sabe que habla mal, que se expresa mal, que trata a otros mal, que hace cosas malas, y entonces el poder de Dios por medio del Espíritu Santo empieza a hacerle ver su verdadera situación mental y a cambiar esa actitud y buscar cosas nuevas. Y entonces dice la Biblia, no os conforméis, verso 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es maravilloso. Dios dice que cuando hacemos la voluntad de Dios basada en Cristo, empieza a producirse una felicidad en el corazón de la persona y llega a actuar de una manera muy especial. Vamos ahora a 1 Corintios. La carta a los Corintios, la primera carta. Y vamos a leer varios pasajes allí. Vamos a leer el 15, el 19 y el 20. 1 Corintios capítulo 6, versículos 15, el 19 y el 20. Dice el verso 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? De Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice el apóstol. Ahora leamos el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que aquí observamos tres cosas. La primera es que Dios no acepta una adoración a medias. Él quiere todo para Él. Y por eso es que la palabra de Dios compara el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y los griegos usaban dos palabras para hablar de templos. Una era la palabra hierón, que se refiere al edificio, a la estructura que vemos aquí, las paredes de un santuario o la construcción del mismo. Pero usan otra palabra que es naos, y naos se usa para el templo viviente, para el ser humano, como si fuera un templo portátil. Y dice entonces que somos comprados por precio y que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Ahora, usted ha escuchado posiblemente a alguien por allí que suele decir: mi cuerpo es mío, yo hago con él lo que quiera, nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿usted jamás le echaría un galón de helados al motor de su carro en lugar de aceite, o sí? Es obvio, ¿no? Y si Dios, que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas, y que creó al ser humano a su imagen y semejanza, Él sabe cómo funciona y le dio todas las cosas que necesita para que el hombre pueda vivir en este planeta. Cuando usted compra un equipo eléctrico o alguna cosa para su hogar, viene con un manual, y ese manual dice las cosas que usted debe y no debe de hacer si quiere que ese producto le funcione en manera útil por mucho tiempo. Pues lo mismo ocurre también con nuestro cuerpo. ¿Sabe? La Universidad de Manchester
allí en Inglaterra, varios médicos se unieron y recibieron varias momias de unos arqueólogos egipcios que les habían pedido que por favor investigaran qué enfermedades tenían las momias egipcias esas, que eran de unos 1000 y tantos años antes de Cristo. Y ustedes saben, andan por ahí toda clase de noticias y documentales de que los egipcios eran un pueblo superdotado, que fueron visitados por seres de otros mundos y una cantidad de cosas que asustan. Y empezaron los médicos de la Universidad de Manchester a investigar la salud de los egipcios. Y descubrieron que tienen las mismas enfermedades o tuvieron las mismas enfermedades que nosotros. Problemas cardiovasculares, problemas de tétanos, cáncer, etcétera, una cantidad de problemas que la humanidad tiene hoy, así que no eran tan dotados según se piensa. Pero hay algo muy interesante que quiero mencionarles antes de ir a la Biblia. El pueblo hebreo siempre ha sido objeto de una observación muy cercana. En la Edad Media, cuando venían esas tremendas pestes como la peste de la viruela negra, la peste bubónica, casi no se morían hebreos, casi no se morían judíos. Y la gente pensaba que ellos eran los que ocasionaban esas grandes pestes y por eso los estaban persiguiendo y creían que estaban diabólicamente influenciados. Pero no, es que ellos estaban siguiendo los consejos de la Biblia y la mortandad que ellos tenían era muy mínima. Hace poco también la Universidad de Loma Linda hizo un estudio en relación a la salud que los hebreos tienen por su forma de comer y el cambio de salud que tienen al moverse a otros países y dejar su dieta original y empezar a consumir otras cosas. Así que vamos a mirar qué es lo que la Biblia dice, porque esto ha producido un gran revuelo a nivel mundial, ¿sabe usted? Hace poco también le pidieron a un famoso hombre de estudios que buscara en la Biblia las razones por las cuales esto era así, y el gobierno de defensa o el departamento de defensa, debo decir, de los Estados Unidos le pidió a este hombre que hiciera un estudio acerca de por qué la Biblia establece algunas enseñanzas que pareciera que dan cierta fuerza y salud en torno a otras formas de vivir. Y él presentó su informe y dijo, mire, si nuestros soldados y nuestro ejército sigue el consejo que está en la Biblia, pareciera que su desempeño va a ser mejor. Así que vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a un restaurante en la Biblia. Usted va a los restaurantes a veces, lleva a su esposa, a su esposo, a sus hijos a comer y usted se sienta allí. Vamos a mirar entonces lo que la Biblia nos dice. Vamos a Levítico el capítulo 11, por favor. Levítico el capítulo 11 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Originalmente el hombre no comió carne. Si usted lee el Génesis capítulo 1, Dios le dio ciruelas, leguminosas, frutas, cereales, semillas y toda esa serie de cosas, hortalizas, hierbas y demás. La carne se introdujo posterior al diluvio, cuando todo fue destruido en la tierra y no había que comer. Entonces Dios le había pedido a Noé que metiera 7 parejas de animales limpios que sirvieran para los sacrificios del santuario, en forma específica los corderos y las variedades de esa clase, y también para comer. Pero la Biblia nos dice allí en el versículo número 3: de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Esta es la primera clave. Dice que tiene pezuña hendida, partida, y que rumia. Dentro de ese género encontramos la vaca, la res, el cordero, la cabra, el venado, la oveja, etc. Ahora, sin embargo, los estudios revelan que las personas que comen demasiada carne roja llegan a desarrollar diabetes o hacerla más difícil de controlar.
Así que hay una palabra ligada a este término que se llama temperancia, que es evitar las cosas malas del todo y el uso adecuado de las cosas buenas. Debe de haber un balance, el cuerpo necesita un balance. Y dice allí, pero de los que rumian o que tienen pezuña, verso 4, no comeréis estos el camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, los tendréis por inmundos. También el conejo porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Y ahora dice el verso 7 también, ¿quién? El cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Y no importa qué clase de cerdo sea, siempre sigue siendo cerdo. Usted le puede lavar las pezuñas y embetunárselas con barniz, etcétera. Puede bañarlo con Roger Gallet, Paco Rabanne, todo lo que usted quiera, ponerle un lazo hermoso, sacarlo a pasear al cochinito que vaya con usted. Y resulta que ve allí una miasma, ve un charco sucio y aquel hace un salto olímpico para tirarse allí, porque es cerdo, esa es su naturaleza. El cerdo fue criado como un animal para limpiar los desechos de la tierra. Él lleva una identificación en su orejita que dice: no me coma, pertenezco al gobierno de sanidad del reino de Dios. Pero los seres humanos hacen lo que quieren hacer y por eso vienen los problemas. El cerdo tiene varias enfermedades en forma de parásito muy delicadas de curar a veces, la estertocosis, la triquinosis, que producen daños a veces irreparables en el cerebro, en el corazón, en la vista y en las articulaciones. Y hoy en día la humanidad está creciendo tan rápido que los animales estos nacen, crecen, se reproducen y mueren en grandes factorías que tienen centenares de metros y que son iluminadas por luz artificial. Y los estudios dicen que cuando estos animales logran desarrollar un peso específico, tienen que venderlos, porque al llegar a ser demasiado gordos, demasiado gruesos, empiezan a desarrollar tumores, fístulas, etcétera, cancerígenos, y por esa razón tienen que deshacerse de ellos. Así que Dios sabe por qué está diciéndole a su pueblo y a las personas que quieran gozar de buena salud que eviten estas situaciones. Ya hemos visto varias cosas. Lo primero es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios quiere una adoración racional, consciente, no solamente de la mente, sino también de nuestro espíritu y también de nuestro cuerpo. Vimos entonces que el sábado fue hecho como un antiestresante, y que la persona que descansa el séptimo día de la semana disfruta de una renovación emocional, física y espiritual que le capacita para enfrentar con mejor éxito los próximos 6 días de la semana. Observamos entonces ahora el asunto aquí de las comidas. Hay personas que están escarbando la tumba con sus dientes, amigos. Y esto es algo muy delicado porque es su vida, es su salud. Y la salud sencillamente una vez que se va no llega más, cuesta volverla a traer. Hay que hacer una serie de cambios específicos, ya sea a través de médicos o de dietas nuevas o de actividades nuevas en la vida. Pero entonces dice la Biblia allí, si usted va conmigo al verso 8, dice: de la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Dice el verso 9 ahora: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues en abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Ahora, el mar es un poquito más delicado por varias razones. Hoy en día están ocurriendo cosas muy extrañas en el mundo. Las focas, las morsas y otros animales del área del Ártico están con sus dientes llenos de radiación, algunos de ellos. Se han hecho pruebas radioactivas y se les ha encontrado radiación. Hay desechos de mercurio en el océano que no se han logrado controlar. Y no siempre los peces que consumimos
pueden llegar a traer el beneficio que querramos o que queremos. Sin embargo, Dios dice que el que quiere comer carne de pescado debe de seguir los consejos de la Biblia, debe de tener aletas y escamas. Si tiene escamas pero no tiene aletas, no funciona. Y si tiene aletas pero no tiene escamas, tampoco funciona. Tiene que haber los dos elementos en el mismo cuerpo. ¿Por qué? Bueno, los ictiólogos han descubierto, los biólogos marinos nos dicen que son animales que generalmente se alimentan de otros animales de su misma especie. Las escamas los protegen contra cierto tipo de enfermedades y generalmente buscan las aguas más limpias. Pero tenga cuidado también porque las cosas allí no andan muy bien allá abajo en el mar. Hace un tiempo atrás un amigo nuestro había comprado un hermoso pez, lo puso en el refrigerador y en la noche cuando apagó la luz y fue a abrir el refrigerador para ver si el pez estaba allí, por supuesto no se iba a ir el pez, pero alguien de la familia podría llevárselo. Así que fue a abrir el pez y entonces cuando abrió allí la portezuela había un halo de luz sobre el pez. Y empezó a preocuparse, ¿no? Llamaron allí a un representante de salud y el pez tenía problemas de radiación, estaba radioactivo. Así que hay que usar de cuidado. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué entonces con el pulpo, la ostra, el camarón, el cangrejo y todos esos animalitos que a veces se comen, el calamar, etcétera? Bueno, los estudios indican que la gente que consume eso tiene serios problemas gástricos, especialmente en ciertas épocas del año. Y se están haciendo estudios para ver si esos animales que tienen altas concentraciones de zinc, algunos de ellos, podrían tener problemas en la aceleración del reloj de la vida. Ahora, Dios es un Dios de amor y de misericordia. La Biblia dice que Él no quitará el bien a sus escogidos, dice el libro de los Salmos, pero Él quiere que tengamos salud, que disfrutemos de nuestra vida. Y sabe usted, lo que usted come se transforma en elementos que le sirven para su pensamiento y para su desarrollo emocional. Por eso es que hay personas que son más estables y que ven la vida con otra perspectiva. Y Dios sabía que el ser humano iba a tener problemas, así que hizo toda esta serie de códices, toda esta serie de reglas, toda esta serie de consejos para darnos felicidad y que podamos vivir unos cuantos años más. Ahora, el que por su gusto muere, que lo entierren de pie y con las botas puestas, dicen en el estado de Texas. Pero Dios en su palabra, en su misericordia, nos ha dado la oportunidad de saber qué podemos hacer. Ahora hay otros consejos más que debemos mirar allí. Vamos a Proverbios. Proverbios, el capítulo 20, el versículo 1. Pasaje muy especial especialmente también por la época en la cual vivimos hoy. Proverbios, el capítulo número 20, el versículo número 1. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, ¿qué cosa? No es sabio. Ustedes recuerdan que les había dicho que el licor tiene 5 amigos, ¿verdad? La muerte, la locura, la pobreza, la cárcel y el divorcio. No sé si usted está contento con ellos, pero yo no quiero ni verlos. La muerte, la locura, la pobreza, la cárcel y el divorcio. Y hay gente que dice, no, es que eso es bueno para animar el ambiente y para una sola copita no me va a hacer daño. Hay un instituto que se dedica a probar las reacciones del organismo con relación a la cantidad de licor que usted ingiere. El cuerpo fabrica su propio alcohol con los azúcares que usted ingiere, ya sean frutaicos o sintéticos o lo que sea. Pero es interesante que este instituto dice que las personas que beben por lo menos una cerveza o que beben solo un vaso de licor, se trasluce eso a fracciones de segundo, que son importantísimas cuando usted va manejando para frenar. Una persona que tiene licor en su mente tiene problemas para esas reacciones, fracciones de segundo y no atropellar a una persona.
o equivocarse en la ejecución de una máquina, o perder el control en la forma como trata a otras personas. Y tenga cuidado, señorita, si usted piensa casarse con una persona que toma licor, eso es peligrosísimo, usted no lo va a cambiar. Una persona que toma licor seguirá tomando licor si no hace arreglos en su vida. Y generalmente el licor trae otros problemas que se asocian a la vida de la familia, que produce tremendos daños posteriores. Ahora, ¿qué diría usted sobre el tabaco, por ejemplo? Bueno, el tabaco tiene 13 venenos. Alguno de ellos, el furfurol, el más violento que se conoce, cierta cantidad de nicotina de la cual una persona fuma, que se extrae de los cigarrillos, inyectada a un caballo una sola vez, lo puede matar. No mata al ser humano porque son dosis más lentas en cada cigarrillo, pero Noruega hizo su estudio que presentó a la Organización Mundial de la Salud y dice que cada persona que fuma un cigarrillo, por cada cigarrillo que usted fuma, usted se quita 14 minutos de vida. Ahora, Dios en su palabra quiere que tengamos felicidad, que honremos su nombre. Y ustedes ya lo han escuchado, el cigarrillo, el humo que sale es peor que el de la persona dentro. Pero lo que queremos decir en esta noche es que no tiene que ser así. Hay poder en Jesucristo para que usted pueda vencer los hábitos heredados y adquiridos. Yo he conocido personas que antes de entregar su vida a Cristo fumaban 3 cajetillas de cigarrillo diario, y desde el momento en que entregaron su vida al Señor y decidieron tener amistad con Él, nunca más han vuelto a probar el cigarro. Y así sucede con otra clase de problemas que la vida tiene. Pero ya hemos analizado varias cosas. Modifique sus hábitos en el comer y en el beber. Dele a Dios tiempo en su santo día e inclúyalo en sus actividades diarias. Ahora, es interesante que la palabra de Dios dice algunas cosas que debemos analizar aquí. Y vamos a abrir la Biblia aquí en 1 Timoteo, el capítulo 2. Vamos a leer algunos pasajes allí de esta linda carta del Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 8 en adelante. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Las personas que viven siempre con alto grado de enojo y de ira son candidatas a las úlceras, a los problemas cardiovasculares, a situaciones de orden bastante delicado en su sistema digestivo y nervioso. Es por eso que las personas que acumulan odio en su corazón no pueden ser felices. Usted tiene que botar el rencor y el odio para que usted pueda ser feliz. Hay gente que se niega a perdonar y ocurren cosas terribles. No puede recibir ni el perdón de Dios, porque el Padre nuestro dice: perdona nuestras deudas para que nosotros también perdonemos a nuestros deudores. Es una cadena cíclica. Dios nos da su perdón, nosotros también lo ofrecemos a los demás o lo recibimos. Pero si usted quiere recibir el perdón de Dios, pero se niega a perdonar a su cónyuge, a su hijo, a su padre, a su hermano, a su compañero o a su amigo, entonces la cadena se traba, el engranaje se entorpece y el ser humano empieza entonces a tener reacciones extrañas. Una de las razones por las cuales hay tantos ataques cardíacos en el mundo de hoy, aparte de los problemas en la comida, aparte de los hábitos malsanos, es por el tremendo problema emocional de la falta de perdón, de odio, de ira y de todas esas cosas que se van acumulando hasta que finalmente destruyen la salud emocional del individuo. Y decían unos amigos nuestros que trabajan en asuntos de investigación que gran parte de la gente que está en los hospitales primero comenzaron con el problema de la falta de perdón.
Primero comenzaron con el problema de la depresión, primero comenzaron con la falta de felicidad, de agradecimiento y de perdón, y empezaron a acumular el odio, la rencilla y la falta de felicidad en la vida, y eso se transmitió de las emociones a su sección física y acumuló todavía más daños. Ahora dice allí, leamos el verso 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El tiempo en el cual Pablo vivió y que le escribió a Timoteo era un tiempo muy complejo. El versículo número 10, 9 y 10 dice: asimismo, ya lo leímos, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a leer el 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La razón era que en tiempos de Pablo habían unas hermosas mujeres que habían sido apartadas desde pequeñas, las preparaban para ser mini modelos, mini Miss Universo de aquel tiempo, y entonces las encerraban en un templo y las preparaban para lo que era la prostitución sagrada. Y estas mujeres se llamaban las Melisae, las mujeres abeja. Y 2 veces por año, debo decir, en el festival de Venus y en el festival de Apolos o Febo, estas mujeres salían hacia Corinto y hacia otras partes. Además de ser bellas físicamente, tenían una voz angelical, las escogían por su excelente timbre de voz y se paraban en las esquinas de las ciudades a hacer discursos en honor a Afrodita, en honor a Venus, en honor a Apolo, y seducían a los hombres y entonces los llevaban a orgías sagradas allí en las montañas o en los templos. Y por eso era que Pablo le decía entonces a las hermanas que se quedaran calladas en la iglesia, no porque no podían hablar, claro que sí podían hablar, lo que pasa era para que no se les confundiera con estas mujeres Melisae. Pero sabes, vivimos en un mundo muy extraño, el mundo de hoy ha cambiado mucho, cada vez las Biblias son más pequeñas, más chiquitas, más pequeñas, más delgadas, los escotes son más pronunciados, las faldas son más para arriba, todo está más ajustado, pareciera que nos va a dar a todos una pulmonía espiritual. Vivimos en un mundo diferente, raro y extraño. Pero Dios no creó al hombre meramente para que se adornara físicamente, lo creó sencillamente para que pudiera disfrutar de la vida, y los estudios han demostrado que cierto estilo de ropas favorecen la salud y otros no. Así que cuando Dios llamó al ser humano y lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, no habían tantas complicaciones. No habían tantas complicaciones como las que hay ahora, que el ser humano vive para lo físico, solamente para lo físico y pensando en lo físico. Hay gente que pasa 1 hora frente al espejo y le cuesta pasar 5 minutos con la Biblia. Hay personas que pasan demasiado tiempo en las diversiones, hundidas en la pornografía, hundidas en películas que tienen origen ocultista y demás, y les cuesta tiempo poder concentrarse y pensar en lo que Dios puede hacer por ellos. Eso es salud también. Usted tiene que cuidar su mente, debemos cuidarla. Solo el poder de Dios puede hacerlo, pero usted debe de ponerse en sus manos para que lo haga. Ahora, yo quisiera hacerle una invitación en esta noche a usted. Es una invitación para un servidor también. Vamos a Filipenses, el capítulo 4. Filipenses, el capítulo 4, versículo 10 en adelante. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais también solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ese es otro recurso de la felicidad. Las personas que viven más años son aquellas que logran manejar las crisis de la vida, que saben salir adelante de las grandes crisis de su vida.
que siempre tienen un espíritu de agradecimiento y de felicidad. Y el texto dice, no lo digo porque tenga escasez, verso 11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol. Pero el versículo 19 agrega algo extraordinario también. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿desea usted que el Señor le dé estas bendiciones en su vida y tener de 5 a 15 años más? Yo personalmente sí, especialmente uno valora la vida cuando ya va pasando de cierta edad. Y lo interesante es que cuando Dios nos da estos consejos es para que tengamos salud. El último texto que quiero que leamos está en Tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2. Dice allí en la tercera epístola de San Juan, el verso 2, solo un capítulo hay. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuántas cosas, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Si con la ayuda de Dios usted desea empezar a hacer cambios en su vida hoy para tener más felicidad, más salud, usted en su hogar, en su vida personal, o si usted sabe que hay cosas que hay que arreglar con su forma de vivir, yo le invito a ponerse en pie para que oremos juntos. Como el pastor Germán anunció, mañana tendremos otra reunión de mañana. El tema de mañana es muy importante, el de mañana por la mañana. 4 símbolos en la cruz, un tema muy importante. Y el tema de la tarde es la última noche de Babilonia, es otro tema importante a las 4. Mañana en la mañana tendremos bautismos también. Es posible que alguno aquí en esta noche, a raíz del tema o a raíz del llamado de ayer, o por haber estado orando o haber estado meditando, ha tomado su decisión también. Si usted ha tomado la decisión del bautismo para mañana en la mañana o mañana en la tarde, por favor, después de que un servidor salga y esté saludando allá, el pastor Germán va a estar aquí en este cuartito a la par para tomar sus datos, etcétera, para preparar el bautismo. No olvide que mañana nos estaremos viendo aquí a partir de la hora de la predicación, en la mañana, y en la tarde a las 4. Vamos a orar juntos. Querido Señor, gracias por la promesa de darnos salud. Tan importante es la palabra salud que se relaciona también con salvación, según tu palabra dice. Deseamos, oh Padre, hacer los arreglos necesarios para gozar de mejor salud, según tu palabra dice. Ayúdanos a desechar el rencor, el odio, la amargura de nuestro corazón y a perdonar a quien debemos perdonar para tener paz nosotros y los que nos rodean. De igual manera, Señor, enséñanos a evitar las comidas que nos perjudican de acuerdo a lo que tu palabra dice y a buscar alternativas, que hay muchísimas, para una mejor salud. Igualmente, Padre, líbranos de los vicios. Si hay alguien aquí que está preso del alcohol o de las drogas o del tabaco o de cualquier otra cosa, hay poder en Jesús para vencer. Permite, Señor, que cambie sus amistades, su estilo de vida, los lugares que frecuenta, y que haga de esta iglesia su segundo hogar para tener la fuerza necesaria para vencer. También queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes a respetar tu santo día, no solamente porque es la señal que tú tienes para tu pueblo, sino también para
ser libres del estrés, para renovar nuestros lazos familiares, para que nuestra vida emocional se balancee y pueda tener la tónica y la salud apropiada. También queremos suplicarte, Padre nuestro, de manera muy especial, que podamos honrarte con nuestra vestimenta, con nuestra ropa, con nuestra forma de ser, y que Jesús pueda darnos el gozo de ser felices, de manifestar felicidad, de tener contentamiento. Líbranos, Señor, del mal y permítenos regresar mañana nuevamente. Y si en esta noche hay alguien que todavía no ha tomado su decisión por Cristo, por su iglesia, mediante el bautismo, oramos para que tú puedas tocarle, llamarle, y para que tú puedas, Señor, obrar en su corazón, para que antes que sea demasiado tarde, acepte la invitación que tú le estás ofreciendo. Gracias, oh Padre nuestro, y oramos por tu cuidado al salir, que como siempre, Señor, nos guardes con tus ángeles, nos des una noche bendecida, y hagamos nuestro mejor para estar mañana aquí de mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.